En Confianza, la gente es más expresiva. En Confianza, la gente abre más su vida. En Confianza, la gente cuenta mejor sus historias. Esto es En Confianza, con Denis Suárez. Historias de vida que todos debemos conocer. En Confianza, es presentado por Discotec Crazy Crab, el mejor ambiente en San Juan del Sur. Lotería Nacional, la Lotería del Pueblo, apoyando proyectos sociales. Alcaldía de Rivas, 2014, Haciendo Patria. UNIAC, Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas. El cambio somos todos. Vidrería Rivense de Martín Montiel, lo mejor en vidrio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa En Confianza. Gracias por estar conmigo y con todo el equipo que elaboramos por acá en la radio todos los sábados por la mañana. Estamos muy contentos de traerles historias interesantes acá en este espacio. Les recuerdo siempre mi Facebook, Denis Suárez Avilés. Ahí estoy para que compartamos algunos programas y platiquemos un poco sobre diferentes cosas, siempre relacionadas al programa, por supuesto. También en YouTube, ¿sabes qué, Elgin? Revisando en YouTube me di cuenta que tenemos un programa que tiene más de 4,000 reproducciones. Así es. Ustedes pueden ir a revisar a YouTube en mi cuenta, Denis Suárez, y hay un programa. Por cierto, el programa con Wesley Tiffer. Hay otro programa que tiene 1,000 y algo de reproducción, incluso me quedé sorprendido. Y es el programa En Confianza con Don Denis Hinser. Así que gracias a todos ustedes que se han tomado la molestia de revisar los programas en YouTube. Y les estoy debiendo varios programas de los últimos que hemos realizado que no los hemos subido, pero poco a poco los vamos a ir alojando en internet. Bien, hoy un programa muy interesante, muy variado, con un personaje que, como he dicho, gracias a mi trabajo que tengo en la Universidad de Agricultura, pues tengo la oportunidad de tener acceso a esta gente. Hoy estoy con el hermano Asmitia, que ha venido desde Costa Rica a realizar diferentes trabajos por acá en Nicaragua, y él es el rector de la Universidad de La Salle en Costa Rica, una universidad muy prestigiosa y quien tiene un doctorado en educación. Para los que no manejamos, porque yo siempre digo, no siempre tenemos que saber todo, para los que no manejan esto de los doctorados, ¿no? Primero uno es licenciado, después maestría, y bueno, ya por último el doctorado. Pues yo sé que a los abogados les gusta que les digan doctores, pero no, son licenciados los abogados, aunque se enojen. Así que hoy está conmigo este señor con quien hablamos de religión, porque es un hermano de La Salle. Vamos a hablar de religión, hablamos de educación en Centroamérica, en Nicaragua y un par de temas más. Así que espero que este programa les guste. Bien, don Oscar, antes agradecerle su oportunidad, darme la oportunidad de que pueda estar conmigo acá en el programa. La verdad que es un gustazo. Y primeramente enviarles algún saludo a la gente de Rivas que posiblemente no lo conozcan, algunos posiblemente nunca hayan escuchado su nombre, y bueno, aquí lo tenemos. Bueno, gracias. Un saludo a todos los radioescuchas que están aquí en Rivas y los que puedan escuchar este programa. Yo soy guatemalteco y trabajo en Costa Rica, y he venido aquí en un convenio con la Universidad UNIAC, y me siento muy feliz de estar acá y estar en esta entrevista. Los saludo a todos fraternalmente. Antes que empezáramos a hablar me decía, yo no soy cura, yo soy hermano de La Salle, porque usted es el rector de la Universidad de La Salle en Costa Rica. Y explíquemelo cómo funciona, porque dice que ustedes no dan misa, por ejemplo. Sí, nosotros somos la primera congregación religiosa laical en la iglesia. Hace 1710, antes de 1684, 1710, Juan Bautista La Salle funda un instituto dedicado enteramente a la educación. Entonces somos religiosos, tenemos los votos de obediencia, castidad y pobreza, igual que los sacerdotes, pero no nos dedicamos al ministerio de la Eucaristía ni a temas de liturgia, sino fundamentalmente a temas de educación. El fundador quería que no fuéramos curas y por eso nos llamó hermanos. Nosotros somos hermanos entre nosotros y hermanos de la gente con la que trabajamos.
¿Y a usted en realidad le hubiese gustado tener esa parte de cura o está bien así como está? No, yo realmente siempre pensé que lo que me gustaba era precisamente la educación. Nunca en mi vida he querido ser cura, ni siento que sea mi vocación. Son vocaciones diferentes, ¿verdad? Hay gente que le gusta lo de confesar, lo de dar misa, y es un ministerio muy importante en la iglesia. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a temas educativos. El tema de la presencia tanto en Nicaragua como Centroamérica de los lasallistas, como ustedes lo mencionan, ¿cómo está? Mira, nosotros tenemos en Centroamérica y Panamá 30 colegios en total, muchos de ellos dedicados a los más pobres y otros a clases medias, ¿verdad? Y lo que queremos es hacer un tipo de educación diferente, un tipo de educación nueva que se adecue a las realidades del siglo XXI y que dé respuestas a los más pobres de cada país y a las necesidades educativas de los países. Entonces estamos en Guatemala, donde tenemos mucha presencia indígena, en Honduras, en Nicaragua, estamos en Managua, León, estuvimos en Bluefields y en el vicariato muchos años de Bluefields, de la costa atlántica, en Costa Rica y en Panamá. De esas 31 obras, 4 son centros de educación superior, 2 universidades, una en Costa Rica y otra en Nicaragua, y 2 centros de educación superior en Guatemala. En el caso de Nicaragua le ha tocado trabajar muy de cerca, y también dirijo otra pregunta, ¿cómo le ha ido? Mira, a mí Nicaragua me encanta, me parece que es un país sumamente receptivo para todas estas ideas, y el carácter de la gente hace que uno se sienta fácilmente en confianza. Tuvimos un trabajo muy interesante atendiendo más de 200 escuelas en la costa atlántica, en el vicariato de Bluefields, y pude ir a muchas de esas escuelas y ver cómo la gente lucha todos los días por salir adelante, cómo quieren hacer un tipo de educación diferente. Y actualmente con la Universidad de La Salle León y la de Costa Rica estamos haciendo una maestría para toda la gente de Managua, León, Chinandega, por esas zonas. Me llama mucho el tema de la educación. Usted tiene mucha experiencia en esto, muchísimos años, tiene un doctorado en educación, y hablando siempre de la parte de Centroamérica, usted se ha movido por todos estos lugares. ¿Cómo estamos? Si pudiésemos hablar en general y luego vamos a ir delimitando luego Costa Rica, Nicaragua. Estamos tan mal, yo les dije ayer a los profesores de aquí de esta universidad, que tenemos estudiantes del siglo XXI, la frase era así, ahorita se me fue, tenemos estudiantes del siglo XXI con escuelas del siglo XX y con profesores del siglo XIX. ¿Y qué dijeron los profesores con las frases? Se rieron y les dije yo, pero mire, peor aún, son profesores del siglo XIX caminando animosamente hacia el siglo XVIII. O sea, lo que te quiero decir es que estamos muy mal en educación, y que, como dice nuestro maestro allá en Costa Rica de todo el tema de educación, Francisco Gutiérrez, dice: la educación actual pone en peligro el destino de la humanidad. O sea, no es solo que la escuela no esté resolviendo los problemas de la gente, porque sigue habiendo más pobreza, sigue habiendo menos democracia. No es solo eso, sino que la escuela además nos enseña a no cuidar el medio ambiente, a perder valores. Es decir, las cosas que tenía que hacer la escuela no las está haciendo bien. Y la prueba es que nunca en América Latina ha habido tanto nivel de escolaridad y al mismo tiempo aumentan los pobres. Entonces la conclusión que es, la escuela no está resolviendo el problema de los pobres. Y los pobres, cuando mandan a su hijo a la escuela, dicen: es para que mi hijo deje de ser pobre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema no es la educación, el problema es el tipo de educación que se da en las escuelas. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cuál es la educación que necesita un joven, un niño de hoy que nació en el siglo XXI, con todo el desarrollo tecnológico, con formas de aprender y de pensar diferentes? ¿Sí? ¿Cómo la escuela no se queda en el siglo XIX, en el siglo XX, sino que da el paso al siglo XXI y ofrece la respuesta? Es claro que los países que han invertido en educación son los que mejor están. En Centroamérica, el ejemplo es Costa Rica. O sea, está mejor que el resto de Centroamérica en nivel de vida, en democracia, porque no tuvieron ejército nunca e invirtieron en educación. Chile es el ejemplo latinoamericano que más ha invertido y que sus indicadores económicos están altísimos. Entonces, en educación están mal y hay que hacer un cambio de mirada y dar un salto al siglo XXI, haciendo lo que nosotros llamamos cambiando el paradigma. Dejar el paradigma tradicional de la enseñanza y pasar al nuevo paradigma del aprendizaje. Sin embargo, yo noto que a los profesores les está costando mucho esto, porque incluso tienen un recelo con la tecnología, principalmente que ahora los jóvenes se soportan muchísimo. Aparte es lo que tienen, la tecnología la tienen ahí y por qué no la van a utilizar, pero los profesores noto que están teniendo como un celo. Yo quisiera responderte de dos puntos de vista. El primero,
es que este fracaso de las reformas educativas ponen como culpables a los profesores, y eso no es cierto, ¿verdad? En realidad son los víctimas, los profesores y las profesoras son las víctimas del sistema. Este sistema que no los ha preparado, que no los ha formado, que los ha preparado en esta metodología antigua, ahora quiere echar la culpa a ellos de todo lo que pasa. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Las reformas educativas no han atendido a los profesores. Es más, se les paga muy mal. Nicaragua es un ejemplo clarísimo. Los profesores están muy mal pagados y en las escuelas rurales terriblemente mal pagados. Comparado con Honduras, con Costa Rica, con Panamá, no llegan ni a la mitad de los salarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a pedir un cambio a un profesor que para sobrevivir tiene que trabajar en la mañana en un colegio, en la tarde en otro y en la noche estudiar en la universidad o el fin de semana? ¿Verdad? Y aquí decimos que después tiene que vender helados en la calle. O sea, la profesión que tiene en sus manos el futuro del país no está siendo bien pagada y entonces hace imposible que los profesores se formen, que preparen bien su clase. Esa es la primera parte de la respuesta, o sea, no culpabilizar a quien es víctima. La segunda parte es que es lógico que le cambie, ¿eh? Es como un viejito que sacó muelas toda su vida con sistema mecánico y le dicen ahora que usa una máquina electrónica y no puede, ¿verdad? Los mayores tienen resistencia a la tecnología, pero además a cosas tan fundamentales para educar como por ejemplo que el profesor entienda que no lo sabe todo, que no todo tiene que enseñar, que puede decir me equivoqué, que puede decir no sé. Esta parte de cambiar la forma de ser profesor, le enseñaron, lo prepararon para enseñar y ahora le dicen que no tiene que enseñar, sino tiene que crear condiciones para que el estudiante aprenda. Entonces todo eso les da una incertidumbre. Sí, porque ahora el estudiante puede ir a internet a revisar lo que él dijo y puede decir, no, fíjese que lo que usted dijo no es así. Exactamente, este es el cambio más importante del siglo XXI. Es que la escuela y el profesor ya no son los que transmiten información, porque la información está toda en internet, buena o mala, incompleta o muy completa. Yo les ponía el ejemplo ayer a los profesores. Si usted pone en Google, tiene que hacer un trabajo sobre educación y pobreza. Pone en Google educación y pobreza. ¿Cuántos documentos crees que aparecen? Millones. Claro. Ayer uno decía 2 docenas. Uno dijo 1000, otro dijo 320,000. Y salen 24 millones. ¿Sabes lo que son 24 millones de entradas? Yo una vez me puse a tratar de ver 80 documentos. Y pasé de 8 de la mañana a 12 del día. Si tuviera que ver 24, me paso toda la vida en la computadora. O sea, la información está ahí, ahora hay que enseñar cómo esa información que sale de 24 millones, yo pongo educación y pobreza en Centroamérica, ya me reduce a 10 millones. Educación y pobreza en Nicaragua, ya me reduce a 1 millón. Educación y pobreza Rivas, ya son de repente 250 documentos. Entonces ya es más fácil. Luego, ¿qué información es cierta y qué no? Entonces, todos esos cambios que se le están pidiendo al maestro, pero fundamentalmente que deje de ser el que transmite información. Antes el profesor sabía todo, pero yo voy ahora a clase de ciencias y les comienzo a hablar de las ballenas y me dice un alumno, ayer vi en Discovery Channel o Animal Planet, vi un reportaje sobre las ballenas azules y tal, y me comienza a dar información y yo hablando así, y el tipo viéndolo a todo color en una pantalla grande de televisión, me explico, entonces el profesor dejó de hacer eso. La escuela se está convirtiendo y la educación se está convirtiendo en el lugar no para transmitir conocimientos, sino para crear actitudes. Jacques Delors dice que hay 4 actitudes básicas para aprender en la escuela ahora. El aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. O saber ser, saber saber, ¿verdad? Saber convivir y saber, y Leonardo Boff añade, y saber cuidar el mundo. Eso va a ser ahora la educación, cómo ser mejor persona, cómo saber, cómo aprender. Si a vos te dicen, por ejemplo, hoy se ganó una beca en Katmandú, para ir a estudiar a Katmandú. ¿Sabes dónde queda Katmandú? No, yo no. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Me voy a internet y... Te vas a internet y buscas en Google Katmandú y te dice que es la capital de Nepal, que hablan inglés, que está esto, que está lo otro, que el viaje cuesta tanto, y ahí tienes toda la información. Sí. No tenías por qué tenerla, pero aprendiste a aprender. Entonces, el mundo de hoy del profesor está para que aprenda a ser, primero ser buena persona. No se puede ser abogado y no ético, hay que ser abogado y ético. No se puede ser comunicador y no ético, hay que ser comunicador. Entonces, aprender los valores, aprender a aprender, aprender a hacer lo fundamental, lo que me sirve para vivir. Y finalmente aprender a convivir. Ustedes en Nicaragua han pasado años de guerra, años de dificultad entre la familia, porque uno era somocista y el otro sandinista. ¿Cómo convivimos ahora? ¿Cómo respetamos que yo soy sandinista y el otro no? ¿Cómo discutimos
con un nivel de democracia que no sea agresión, que no sea persecución. Y finalmente, ¿cómo cuidamos la tierra que la estamos acabando? Esas 5 actitudes que Jacques Delors las pone, 4, perdón, porque la otra es de Boff, que Jacques Delors pone un libro que se llama La educación encierra un gran tesoro. Y luego hay autores como Edgar Morin, que pone los 7 saberes necesarios para el futuro. ¿Qué es lo que un niño del siglo XXI tiene que saber? ¿Verdad? Y no tiene nada que ver con los ríos de España, ni con los volcanes de Australia, ni con las cabeceras de Asia que estaba preguntando. Tiene que ver con cómo se enfrenta al mundo para dejar de ser pobre, para que sus hijos tengan dignidad y vivan bien, ¿verdad? Que es un poco lo que hace esta universidad, la UNIA, que me encanta, ¿verdad? Es atender a la gente más pobre, a la gente que no puede pagarse la universidad, es democratizar el acceso a la universidad para que esta gente se convierta en agentes de cambio de este país. Nicaragua, con Guatemala, yo soy guatemalteco, tenemos los niveles de pobreza más fuertes de Centroamérica y no hay derecho a que la gente esté desnutrida o que no coma bien. Vamos a hacer la primera pausa comercial y luego regresamos a conversar con el hermano Asmitias desde Costa Rica, quien es el rector de la Universidad de La Salle de Costa Rica. El buen gobierno de las familias y la comunidad del municipio de Rivas. Ya puedes ponerte al día con el pago de la matrícula 2014. De esta manera, aportas al crecimiento de nuestro barrio, tu comunidad y tu municipio. Adoquinados, deportes, mejoramiento vial, salud, educación y recreación. 2014. Seguimos haciendo patria. Juntos se alimenta la ilusión. Juntos avanzando los dos. Suerte la que tengo yo. Lotería Nacional reconstruye en base a testimonios reales de ganadores ese momento mágico del encuentro con la suerte. Mandé a comprar el billete porque en esos días estaba enferma. Le pegué al de 400,000. No fue al mayor, pero al menos enderecé mi vida, mi suerte y mi negocio. Así gana la gente. Así vive sus sueños. Este es el juego de las grandes emociones, que cada semana entrega millones. Viví la esperanza. Viví la alegría. Jugar lotería. Lotería Nacional. Cada pedacito de suerte cuesta solo 20 Córdoba. Bien, estamos de regreso por acá en Confianza. Gracias por seguir con nosotros. Aprovechamos el tiempo y seguimos. Bueno, usted mencionaba la experiencia con los profesores de acá de la UNIAC. Es parte de un equipo de expositores internacionales con este tema de la pedagogía. Y bueno, ¿cómo le ha ido con ellos? Porque en realidad hay gente que tiene años, más de 20 años brindando clases. Claro. ¿Y cómo le ha ido a ellos con esa experiencia? Porque usted mismo menciona, el problema no son los maestros, también son víctimas de un sistema que ha venido por años y que no sabemos quién no lo ha querido cambiar. ¿Cómo le ha ido con ellos? Mira, para la Universidad de La Salle, que yo represento de Costa Rica, es una alegría estar colaborando con esta universidad porque el rector ha demostrado que quiere hacer un cambio. Y es que eso es básico. En otros lugares los profesores quieren cambiar, pero la rectoría no los deja, o la estructura no los deja. Aquí hay una apertura desde arriba, desde la cabeza, que dice, yo quiero que cambiemos. Entonces eso le da cierto nivel de confianza a los profesores de que lo que van a cambiar va a ser apoyado, porque se lo está pidiendo el mismo rector, ¿verdad? Eso me parece a mí de entrada fundamental. Segundo, a los profesores los vi con enorme ánimo de querer cambiar las cosas. Yo me sentí, estuve 4 horas y media con ellos ayer, me sentía como en familia, ¿verdad? Como en casa. Y sentía lo normal que tenía que sentir los profesores, o sea, están sintiendo incertidumbre. O sea, todo lo que nos dicen, primero es mucha información. Lo que están viendo ellos aceleradamente en 10 talleres se hace en 2 años de maestría. Entonces tienen mucho libro, mucho documento que se les ha dado. Entonces de momento tienen que digerir esa información, apropiarse de esa información. Pero yo creo que lo más fuerte, lo que yo puedo observar, porque en 5 horas no se puede observar mucho, que tienen lo fundamental que es la pasión por querer educar y por hacer mejor lo que están haciendo. Y esto es lo claro. Porque si tenés información, documentos, información, pero no querés cambiar, de nada sirve. Aquí está la actitud de querer cambiar, de querer hacer las cosas mejor. Reconocen que han hecho cosas bien, reconocen que han hecho cosas que pueden mejorar, pero quieren cambiar. Y esto es lo claro. Yo les decía, profesores, no tengan miedo a cambiar. Profesores y profesoras, y se los digo a todos los profesores que me escuchan, profesores y profesoras, no tengan miedo a cambiar. Peor de lo que están haciendo ya no pueden, ¿verdad? O sea, que partan de que hemos centrado nuestro proceso en nosotros los enseñantes, no en ellos los aprendientes. Entonces, demos el salto para poder hacerlo. Yo veo eso y creo que ahora habrá que acompañarlo, porque ahora lo que yo quiero saber es, van a hacer su propia creatividad, cómo hacerlo y llevarlo al aula, porque todo lo demás
es teoría, como decimos la gente, es pura paja. Si no se aplica en el aula, sino que el estudiante que está en el aula, el aprendiente como le llamamos, disfruta en el proceso de aprendizaje y de verdad aprende. Esa es la clave, que aprenda disfrutando, que disfrute aprendiendo. Precisamente ahí hoy, ¿cómo puede hacer el maestro común, el que está allá en la escuelita rural, el que está acá en Rivas y que posiblemente no pueda incidir en la toma de decisiones de un gobierno, de un ministro de educación, que debería analizar este tema para cambiar todo un sistema de educación, pero que bueno, no puede incidir, pero sí en su escuela puede incidir, en su comunidad puede incidir? ¿Cómo puede hacerlo? Mira, vos dices la respuesta, o sea, difícil cambiamos el sistema, no está en nuestras manos, pero cambiar lo que hace en el aula le cambia la vida de esos muchachos, a esos niños, a esas niñas que están en la escuela, le cambia la vida. Entonces él va a cambiar, lo que nosotros llamamos, va a hacer en el aula experiencias de aprendizaje. Significa que él no es el que va a hablar todo el tiempo, va a hacer que ellos hablen, que ellos aprendan, que se equivocan, que rectifiquen, que se equivoquen nuevamente, que vuelvan a rectificar. Es decir, ese proceso de crear experiencias, de hacerlos reflexionar, de pensar, de no repetir memorísticamente, sino saber lo que dicen y por qué lo dicen, ¿verdad? Estudiar el país, por qué está el país así, años de revolución, años de dictadura, qué es lo que hace que Nicaragua no logre despegar para ser un país desarrollado, por qué se está convirtiendo ahora en un paraíso del turismo. ¿Es solo porque los precios son bajos, porque es el país más seguro de Centroamérica? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Por qué yo aprendo a ser no solidario? Todos estos cambios que va a hacer en el aula, no se imagina el profesor lo que está logrando en la vida de esos muchachos. O sea, años después se enterará cuando un muchacho le diga, usted me cambió la vida por esto que hizo. Entonces, a otros nos tocará luchar con el ministerio y con el sistema, pero el profesor de una escuelita le toca con cambiar su aula, ¿verdad? Y ojalá que el director de esa escuela le apoye, porque a veces pasa eso, que tiene que luchar no con el sistema, sino con el que representa al sistema en su escuela, que es el director o la directora. Entonces, yo los animo a que hagan, que cada cambio que hacen va a significar mejoría en eso, metodología, contenidos, evaluación, todos los temas del currículum que pueden modificarlos desde la óptica, desde la mirada del aprendiente, que es el estudiante, no de él, que es el ¿Y qué pasa con el maestro que irónicamente no tiene acceso a la tecnología? Ese es un tema difícil. Gracias a Dios la tecnología ha llegado, como les decía yo en broma a ellos ayer, señores, señoras, la tecnología llegó hasta Rivas, ¿verdad? Es decir, realmente casi en un pueblo, en una aldea es más difícil, pero porque en Guatemala y Nicaragua todavía hay aldeas sin luz, ¿verdad? Pero realmente ya prácticamente en las cabeceras municipales, en todo, ya hay un café internet, ¿verdad? Y relativamente es muy barato, no sé cuánto cuesta aquí una hora de internet, es muy barato, es decir, ya casi no hay la excusa de que no puedo acceder a internet, ¿verdad? Pero es cierto, en países de pobreza muy fuerte como Brasil, ya aplicaron el proyecto de Negroponte, que se llama una computadora para cada niño por $100, ¿verdad? Y los proyectos llevan y le ponen una computadora, les abre el mundo de otra manera totalmente diferente, ¿verdad? Entonces es cierto, ¿verdad? Y es cierto que algunos profesores por su edad ya no quieren entrar al internet, ¿verdad? Ya ya dice, yo ya no estoy, ya estoy para jubilarme, ¿para qué me meto en este mundo de locura? Y ya no, ¿verdad? Pero yo siento que el niño de hoy tiene una facilidad para las tecnologías, para los videojuegos, para todo, y no hablarle en ese lenguaje no vas a lograr su atención, ¿verdad? Ahí hay un peligro que yo les advertí a los profesores. No se trata de usar la tecnología por usar. O sea, yo uso PowerPoint, ya estoy del nuevo paradigma. No, el PowerPoint lo usa mal, con una letra pequeña que nadie lee, ¿verdad? Sin imágenes, sin video. Gusto, sin video, y encima mantiene la misma actitud de él, de que yo lo que digo aquí es lo que voy a preguntar en el examen, esto es lo único que vale, no lo que ustedes piensan. Es lo mismo, solo que ahora con un PowerPoint. Algunos autores llaman a eso digitalizar el fracaso. O sea, es el mismo fracaso, pero ahora digital. Bueno, para cerrar un poco el tema de Nicaragua, el tema de la educación, si le tocara a usted ser un ministro de educación acá en Nicaragua, ¿qué consideraría que hay que cambiar? Ya habló un poco, ¿no? Pero creo que a nivel macro, ¿qué se debería hacer? Porque
Bueno, en Nicaragua un estandarte que hay es que la educación es gratuita, pero hasta qué rango esa parte es buena, porque evidentemente los profesores no tienen buenos salarios. El CNU está haciendo un esfuerzo en capacitar en algunos temas a los profesores de las escuelas. Entonces, ¿qué debería hacer el Ministerio de Educación? Me preguntaron eso una vez en un amigo en una entrevista en Guatemala, y yo contesté, lo primero que haría es quemar el ministerio con todo lo que están dentro. Es decir, el sistema es tan fuerte que se autoprotege, y hay gente en los ministerios que lleva años y años haciendo lo mismo y que no están dispuestos a cambiar. Igual pasa con un nivel de profesores. Yo jubilaría al que no quiere entrar en el cambio, que se jubile, le adelantamos, le damos buenas condiciones y contar con gente que quiera hacer el cambio. Esto implica transformar el propio ministerio. ¿Cuánto dicen que no hay dinero para subir el salario de los maestros? ¿Cuánto dinero se gasta en consultorías extranjeras pagando miles y miles de dólares que después se quedan en una gaveta guardado? O sea, que los profesores vieran que el cambio viene desde el ministerio, ¿verdad? La renovación de los directores departamentales, todo ese tipo de cuestión. Y sobre todo la estrategia más importante sería que el cambio llegue al aula, no en los papeles, el cambio llegue a cada aula y descentralizar entonces el sistema educativo para que haya tanto currículum como se necesiten. Perfecto. Bueno, quiero pasar a otro tema que posiblemente a algunas personas les va a dar vuelta ahí, el tema de la religión. Ya hablábamos cuál es el perfil de los lasallistas y bueno, cuál es su visión de la religión en el aspecto de que todos tenemos una visión diferente, todos la vemos de una forma diferente. Yo la puedo ver de una forma diferente. De acuerdo, yo estoy en la línea de lo que hablan también, igual que en educación estoy en el nuevo paradigma, también en el nuevo paradigma religioso. El nuevo paradigma religioso parte de la idea clara de que las religiones como institución han servido para dividir y para hacer pelea a la gente. Un evangélico no puede ver a un católico, un pastor habla pestes del cura, el cura en la misa habla pestes del pastor, los judíos por allá, los musulmanes por todos lados haciendo guerras. Es decir, si la religión sirve para dividir, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces se está dando... Y si la religión no une, ¿qué va a unir a la gente? Exactamente, exactamente. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, los pueblos mayas y muchos teólogos del nuevo paradigma hablan de la importancia de la espiritualidad, ¿verdad? La espiritualidad nos une, nos religa con Dios y con los seres humanos. Que la espiritualidad no es la religión. No es la religión, claro. Yo puedo tener una espiritualidad y yo ser católico y vos árabe o musulmán o evangélico y tener una espiritualidad común. Lo otro es para la organización del propio grupo, que puedan hacer como quieran, pero realmente la espiritualidad es muchísimo más. La religión es la estructura. La religión católica tiene un papa, obispos, cardenales, religiosos y el pueblo. Esa es la estructura, son las iglesias, son las normas, esa es la religión. La espiritualidad es el sentimiento profundo de tu corazón con Dios, con las personas. Entonces yo creo que si yo, por ejemplo, estoy en una misa, que soy católico, y un cura comienza a hablar peste de los evangélicos, me voy de la misa. ¿Me entiendes? Yo no vine a la iglesia a hablar mal de nadie, vine a rezar con Dios, a hablar con Dios. ¿Me entiendes? A mí me llamó la atención, de hecho... por el trabajo que anda haciendo acá en Rivas con los dominicos, y entonces me llamó mucho la atención esa parte, esa hermandad que se debería tener por la gente, no solo en el tema de la religión, sino en otros aspectos. Pero en ese caso coincide que somos católicos, tanto los dominicos como los de la Salle, pero tampoco no tendría ningún problema de ir con un grupo evangélico si lo que nos une es la espiritualidad. O sea, yo creo que hay que dar un salto, y este Papa está cambiando muchas cosas, ¿verdad? Para que lo que está haciendo él es desmitificando la religión, ¿verdad? Por ejemplo, decía, ¿qué culpa tiene un pobre niño que no lo dejan bautizarse porque sus papás están divorciados? Dice, papá, eso no puede ser, aunque sea una norma que tiene, hay que cambiar esa norma, porque esa norma quita un derecho, quita la felicidad, no hace bien, ¿verdad? Le pregunta, ¿y qué va a hacer con los gays? Dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? O sea, está cambiando cosas que antes parecían imposibles, ¿verdad? Está dando la imagen de una iglesia pobre, ¿verdad? Usa sus mismos zapatos negros viejitos que antes y no los zapatos rojos que han usado todos los papas. No se quiso poner el manto de oro que le ponen cuando es papa, y dicen que dijo, el carnaval se terminó, ¿verdad? Otros dicen que lo que dijo fue, pero es que se lo tiene que poner, y le dijo, póngaselo usted. Le dijo, yo no me lo voy a poner. Yo una vez miré, bueno, ahí en internet, que todo se encuentra,
que iba por ahí en el Vaticano, en uno de esos... el papamóvil. En el papamóvil, y estaba un amigo cura de él, y lo llamó, vení, montate, subiste, y lo montó. Y ha subido a niños con el uniforme de Messi, y ahí se baja del carro para abrazar a un señor que está en silla de ruedas. Es decir, este rostro humano de la iglesia es lo espiritual. Pero usted que está metido en ese mundo... yo sé que la gente dura de la iglesia, esto no le ha parecido muy bien. Incluso yo digo a las señoras iglesieras, lo puedo decir así, tampoco nos lo ven bien. De acuerdo. Sí, pero te digo, como no ven bien los profesores antiguos el cambio de la educación. Todo paradigma que se rompe, no se rompe fácilmente, sino que hay gente que defiende el paradigma anterior. Hay grupos de la iglesia, los de extrema derecha, que están seriamente preocupados por lo del Papa, ¿verdad? Sí. E incluso dice que rezan, Dios mío, ilumínalo o elimínalo, ¿verdad? Es decir, evidentemente a mí me encanta lo que está haciendo el Papa, porque me parece que le está dando el rostro a la iglesia que debe tener, un rostro humano, un rostro cercano, ¿verdad? Un rostro más ético, de que la iglesia ha tenido problemas con el banco, con diferentes temas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Papa está haciendo un cambio total y que está apuntando a que lo más importante es lo espiritual, no la religión. O sea, no importa por ser cardenal, nadie por ser cardenal es mejor que alguien que no es cardenal. Si es mejor porque tiene espiritualmente es mejor y quiere hacer bien a los demás. Igual con el tema de las doctrinas, yo antes me daba por ir todos los jueves a misa. Decía yo, bueno, voy a ir a misa todos los jueves. Pero hay un momento que me dejó de gustar, porque el rito, pues, se puede decir, es como muy cuadrado, todas las misas son iguales. Pero también me llamó mucho la atención el tema de esto de la hostia. Un día me dio el clic cuando dicen que si no estás confesado, si no estás casado, no puedes recibir la hostia. Pero esto es raro, porque más bien debería ser al revés. Al revés, que Dios debía estar cuando uno más lo necesita. Claro. Sí, te digo, son formas diferentes. O sea, yo entiendo que uno puede espiritualmente ligarse a Dios en cualquier parte, en misa, no en misa, etcétera. No le quito el valor a la misa, yo creo que es un sacramento que tiene su propia gracia y que si uno se dispone a estar bien, hay una gracia especial, ¿verdad? Eso no le quito el mérito porque creo que lo tiene. Pero no es la única forma de acercarse a Dios, ¿verdad? Y sí coincido con vos que realmente Dios debe estar más cerca de uno cuando lo más lo necesita. Y la iglesia tendrá que ir cambiando ese tipo de normas, ¿verdad? Porque el mundo va cambiando. Y porque además este Papa creo yo que nos está ayudando a pensar qué es lo esencial del cristianismo. ¿Qué es lo esencial del cristianismo? Y lo demás son vestiduras, son ropajes de la época, etcétera. Era inherentemente, profundamente cercano al mensaje del Evangelio el que las mujeres usaran un velo al entrar a la iglesia. No, pero en una época se creyó que sí. Entonces se le usó, pero ahorita se quita y no pasa nada, no ha cambiado nada la religión. Lo fundamental del Evangelio es que Dios es Padre. Y como es un Padre es bueno, que nos ama. Y que si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hermanos. Este es el primer mandamiento que dice el Evangelio de Juan. Esto es lo central del Evangelio. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y vamos a seguir. Con más de 60 años, estamos encaminados a consolidar una universidad socialmente más responsable, fortaleciendo nuestro liderazgo y formando mejores profesionales. UNIAC, Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas. El cambio somos todos. La mejor discoteca en todo San Juan del Sur es Cangrijo Loco. Encuentra el mejor ambiente nocturno, las mejores promociones, los mejores eventos, solo en Cangrijo Loco. The Crazy Club, San Juan del Sur. Aquí estamos en la última parte del programa En Confianza. Recuerden, por ahí les estoy esperando en Facebook para que ustedes puedan estar más relacionados conmigo y podamos comentar sobre el programa. E incluso si quieren, hasta me pueden proponer programas. De hecho, algunos programas que hemos hecho han salido de recomendaciones. Así que le agradezco a todas las personas que me hacen sus comentarios. ¿Usted cree que algún día la iglesia tendrá una mujer papa? Pues mira, es un tema bien complicado para el Vaticano, ¿verdad? Porque es un tema que aparentemente era de los núcleos centrales de la fe, cosa que yo creo que no.
Este Papa, no sé si sea cierto, porque como dice tanta cosa en internet, se ha hablado que piensa nombrar a una cardenala, mujer, ¿verdad? Porque el cardenalato es un título nobiliario, no es un título de carrera, por así decirlo. Yo creo que este Papa está intentando dar a la mujer un papel diferente. Yo no sé si va a llegar hasta ese extremo o a ordenar mujeres, que yo para mí no tendría ningún problema, pero yo creo que la Iglesia, junto con la escuela, son las instituciones que más lentamente se transforman. Pues son millones de gente, 2000 años de historia. Eso no se cambia de un día para otro, que venga este Papa y diga, mañana ordeno a las mujeres, ¿verdad? Pero yo creo que el mundo va para allá. Hace 30 años nadie pensaba en que una mujer podía ser presidenta. Y ya tuvieron ustedes aquí en Nicaragua, doña Violeta. Que fue la primera en América Latina. En América Latina. Después estaba Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, Laura Chinchilla acaba de terminar en Costa Rica. Que la querían mucho en Costa Rica. Sí, no ha sido fácil, ¿verdad? Pero ahí salen temas de machismo que la critican por ser mujer, pero en fin. Lo que te quiero decir es que eso hasta 30 años nadie lo pensaba y el mundo de repente cambió. En Guatemala, en el año 90, jamás nosotros hubiéramos pensado que una indígena como Rigoberta Menchú sería premio Nobel. Y 2 años después, en el 92, fue premio Nobel. Es decir, el mundo de hoy está dando una serie de saltos. ¿Quién pensaba tener un presidente negro en Estados Unidos? Es decir, lo que se nos parecía imposible antes, el mundo de hoy, no solo porque está cambiando, sino porque en el caso de las mujeres, está en la teología. Lo que pasa es que se ha revestido de formas diferentes. A mí yo no sé si yo lo voy a ver todavía, que ya tengo 58 años, pero no sé si, yo creo que esto viene por naturaleza, ¿verdad? Bueno, para cerrar un poco también el tema de la religión, ¿usted ve algún día, o más bien cree que los padres deberían tener esposas, familias? Exactamente, se aplica lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? En realidad no es inherente al sacerdocio el celibato, ¿verdad? Para mí el celibato debe ser una opción voluntaria. El que quiera puede hacerlo porque se siente más libre para amar a todo el mundo y no solo a su esposa y a sus hijos, porque tiene más tiempo para atender a todo el mundo. En América Latina que hay tanto que hacer y una persona quiere hacerlo, está bien. Pero obligar al que no quiere hace que haya los problemas que ha habido en la iglesia últimamente, que este Papa también lo está trabajando, ¿verdad? Y que hay que cambiar, ¿verdad? Para mí debería ser totalmente voluntario y no es inherente. En países donde hay mucho secularismo, el cura, si lo buscan es en la noche, en el día él puede estar en su familia si quiere, ¿verdad? Porque en la noche la gente quiere hablar con alguien que lo escuche. Yo creo que no es un tema esencial a la Iglesia Católica. Sé que muchos consideran que si no es célibe no es cura, ¿verdad? Pero yo creo que debería ser una opción voluntaria. Igual yo creo que hay que ir quitando la imagen del típico cura, ¿no? Del típico cura, el viejito, el barbudito, cansadito, todo serio. Y, sí, a mí me gusta me ha gustado ver algunos curas con onda diferente, que podemos decir. Igual, todos son el imaginario que está rodeando. ¿Quién dijo que Dios Padre era Padre, que era hombre? En la Biblia no sale nunca que Dios Padre es Padre, ¿verdad? O sea, digo, Jesús habla, Padre mío, escúchalo, ¿verdad? Pero Dios es Padre y Madre, el libro de Isaías lo dice, o sea, cambiar el imaginario de Dios, cambiar el imaginario de la iglesia. Un poco era lo que Juan Bautista Lasalle quería, él decía, ustedes no van a ser curas para estar encima, van a ser hermanos para que estén a la par. Él quería desde que se fundó, incluso el hábito que usaron los hermanos en tiempo del fundador, era el hábito de los campesinos, era la ropa de los campesinos. Entonces quería que sea, yo creo que el nuevo cura, el Papa lo dice, debe tener olor a oveja, olor a pastor. Debe ser el que pastorea a las ovejas, que está y que ayuda, no el que juzga, el que está cercano. Vestirse de tenis, beber Coca-Cola, ir al cine, así lo lógico, dijo. Sí, lo dijo así, o sea, te digo, está buscando y dijo otra frase tremenda, ¿verdad? Dijo, la iglesia es un hospital de campaña de guerra, ¿eh? Es decir, ¿quién va al hospital de campaña? El que está herido, el que está a punto de morir, el que está jodido, es el que llega a la iglesia, es el que la iglesia tiene que acoger. ¿Cómo vas a negarle la comunión a una señora divorciada que se divorció porque su esposo la cachimbeaba? Ella hizo lo mejor que podía hacer por su dignidad para mantenerla, para ser hija de Dios, y ahora la iglesia le niega la comunión. Se pudo haber equivocado escogiendo al hombre equivocado o el hombre escogiendo a la mujer equivocada. Pero eso no lo va a pagar toda la vida. Si yo necesito a Dios conmigo, qué mejor momento que la comunión. Entonces todas esas cosas tienen que ir cambiando. Yo espero que este Papa está dando los pasos para que la iglesia entre en una reforma profunda de su propia espiritualidad. Perfecto. Bueno, para entrar ya en la última parte del programa y
Manejo de que usted ha trabajado bastante con comunidades, usted ya me lo mencionó, el guatemalteco, hay una altísima población de indígenas en Guatemala, y usted hace referencia a la importancia de estar en las comunidades. ¿Cómo le ha ido? Yo pasé toda mi vida en Guatemala trabajando con poblaciones mayas, ¿verdad? Tengo que decirte que fui evangelizado por ellos, ¿verdad? O sea, realmente la profundidad espiritual del pueblo maya es algo impresionante. Los valores que viven y que mantienen a pesar de siglos de discriminación son increíbles. Es más, yo tengo un artículo escrito sobre la respuesta que la cosmovisión maya da a los problemas que la globalización no puede responder. O sea, el tema de la solidaridad, el tema de la relación intergeneracional. Nunca se les va a ocurrir meter a un abuelo a un ancianato, ¿eh? El abuelo es el más importante de la familia, el mayor es el que sabe, no se le desecha, el cuidado a la naturaleza, ¿sí? Una serie de valores que tienen increíbles, ¿verdad? No obstante eso, siendo el 60 o casi el 65% de la población, es un pueblo totalmente discriminado. El acceso de los mayas a la universidad llega al 1%, siendo el 60% de la población. Entonces Guatemala tiene que cambiar su forma de ser o no tiene viabilidad como país. Bueno, yo como periodista, a mí me ha tocado y me toca, gracias a Dios, tener cercanía con la gente en las comunidades. Y yo siempre he dicho que la gente debería tener esa cercanía con las comunidades, principalmente la gente que estamos en las ciudades, si se pudiese decir, porque es lo que usted acaba de mencionar. Uno aprende muchísimo al llegar a las comunidades, la solidaridad principalmente. Es increíble cómo la gente se ayuda mutuamente y están pendientes del otro, aprende muchas cosas, o más bien regresa a donde debería estar uno. Claro, no tienen comida y te abren su casa y te dan lo que tienen. Sí, los valores es una cosa increíble. El cuidado, en el caso de Guatemala, el cuidado de su idioma, 22 idiomas vigentes y en creciendo, no decreciendo. Sus trajes, su cultura, sus costumbres. Es un mundo totalmente nuevo para que la mayoría de guatemaltecos no conoce, porque nunca sale de la ciudad, pues los guatemaltecos de la ciudad. Tenés toda la razón, que uno va y aprende más de lo que puede dar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un desafío presente para las relaciones con pueblos indígenas en ese sentido, ¿verdad? Precisamente acá en Rivas hay una comunidad indígena de Veracruz, y estamos bastante cerca. Y bueno, no sé qué queda todavía de esa comunidad indígena, si es poco o casi nada. Y sería bueno, ¿no?, lo que usted menciona, que estas comunidades traten de permanecer, de estar vigentes. Y en el caso de Guatemala es increíble la forma en que lo trabajan. Te digo, es una cultura viva, un pueblo que tiene una historia impresionante. Los mayas descubren el cero al mismo tiempo que los chinos o los egipcios. Sus pirámides son totalmente una obra de ingeniería inexplicable. El calendario maya, que hay dos, el solar y el lunar, es más perfecto que el gregoriano, se equivoca menos que el gregoriano. Es decir, su cultura de plantas medicinales es de una medicina avanzadísima. Es decir, fue un pueblo que tuvo y que sigue teniendo, pero ahora discriminado, un enorme caudal científico, ¿verdad? No es un pueblo cualquiera, es una de las culturas milenarias más importantes de la humanidad. Y ahora los ves en total miseria, en total abandono, en que el Estado no piensa en ellos más que en momentos de elección. Entonces, este es un tema pendiente de Guatemala. Yo insisto, si Guatemala tiene a los indígenas de rodillas, jamás estará de pie. Bueno, ya vamos a ir finalizando el programa, pero no me quisiera ir sacando algún tema de broma, si se pudiese decir, hablando de un personaje que usted decía que era un prócer en Guatemala. Este es un personaje... Aquí en Nicaragua también se conoce mucho. Claro, Velorio es un tipo que hace chistes de toda la realidad guatemalteca, ¿verdad? Que todo el tiempo... hace chistes de todo, ¿verdad? De los departamentos, de los temas diferentes. Es un poco rojo a veces, a una gente le parece un poco vulgar, pero tiene cosas interesantes, como lo que hablábamos hoy en la mañana, del famoso personaje Tío Chema, ¿verdad? Que Tío Chema es como un líder del área oriental, que se parece, el hablado muy parecido a los salvadoreños, ¿verdad? Que hablan así como salvadoreños, y va pasando, Tío Chema, Tío Chema. Dice que cumplió años, sí, dice, sí cumplí años. Bueno, que si cumpla 100 años más, le dice, ¿eh? Y dice, como vos me vas a mantener, desgraciado, le dice, ¿verdad? Entonces, él es un personaje que refleja un poco
A mí personalmente le veo un defecto, y es que en el tema indígena tiene el estereotipo y es un poco racista, ¿verdad? Sí. Y en Guatemala eso, como decía Freud, el chiste de la vía regia al inconsciente. En Guatemala se hace chiste del maya, de cómo habla, porque no habla bien el español, etcétera, como una forma de no enfrentar el problema que tenemos entre manos, que es que esto tiene que cambiar. Entonces se hace chistes de Rigoberta, de cómo habla, cómo dice, con los estereotipos. Esa parte no me gusta mucho, pero pues la gente le gusta su humor y es la gente dice prócer nacional, ¿no? Bueno, don Oscar, muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista acá en el programa y ojalá que lo sigamos viendo, yo en mi caso viéndolo por acá en Rivas, y las personas que nos escuchan en el programa lo sigan escuchando más adelante. Bueno, gracias a vos por la entrevista. Creo que el programa es interesantísimo para la gente porque da puntos de vista. Pocas veces hablará en un programa de Rivas del mundo maya, por ejemplo, ¿verdad? Y temas educativos tan importantes como los que está atendiendo la Universidad de la Ganadería, ¿cómo se llama? Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería. Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería. Yo se le digo UNIAG y siempre pienso en industria, no en ingeniería. Pero me parece que lo que están haciendo vale la pena y ojalá que la población lo vea y colabore con este proyecto de formación de su propia gente, ¿no? Bien, de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya servido de mucho los temas que abordamos. La idea es que tengamos un conocimiento más con respecto al tema de la educación. Como siempre, la religión es un tema muy difícil de abordar, ya que cada quien ve a la religión, la religiosidad de la manera que la quiere ver. Así que yo espero que de alguna manera les haya servido este programa. Yo me despido, soy Denis Suárez y nos escuchamos en la próxima. En Confianza es presentado por Discotec Crazy Crab, el mejor ambiente en San Juan del Sur. Lotería Nacional, la Lotería del Pueblo, apoyando proyectos sociales. Alcaldía de Rivas, 2014, haciendo patria. UNIAC, Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas. El cambio somos todos. Vidrería Rivense de Martín Montiel, lo mejor en vidrios.